los pits de Fórmula 1 nos enseñan valiosas lecciones sobre el team building? Imagina los pits como un equipo altamente coordinado y eficiente, donde cada miembro tiene un papel específico. En el mundo empresarial, establecer conexiones y colaboración entre diferentes equipos y departamentos es esencial para lograr mayor eficiencia y alcanzar los objetivos de manera más efectiva. El desarrollo de equipos de alto desempeño y la sinergia entre equipos de trabajo son clave para impulsar la producción y rentabilidad de la empresa. Al igual que en los pits, cada persona debe entender su función y trabajar en sinergia con los demás. Como en la Fórmula 1, el team building es un proceso en el que cada miembro del equipo tiene un rol clave que desempeñar, desde el mecánico que cambia los neumáticos hasta el ingeniero que monitorea los datos. Todos son esenciales para el éxito general y el crecimiento rentable de la empresa. En Change Americas desarrollamos equipos de alto rendimiento orientados a alcanzar las metas de la organización de manera coordinada, precisa y confiable, a través del mejoramiento de su cohesión y desempeño tanto individual como grupal. Contacta a nuestros especialistas en team building hoy y acelera productividad y rentabilidad de tu organización con un equipo de primera. Entremos en contacto: www.changeamericas.com. ¿Estás preparado para la nueva revolución cultural? Una nueva generación de desarrollos tecnológicos y la automatización del aprendizaje impulsan cada vez más la revolución de la fuerza laboral. La cultura organizacional de tu compañía determinará el éxito en la transformación. No te quedes atrás. En Change Americas hacemos que tu organización desarrolle y fortalezca la cultura para ejecutar las nuevas estrategias de negocio, desde el mindset hasta la apropiación. Nuestro modelo incorpora tecnología disruptiva, predictiva y escalable para el talento humano y la experticia de más de 25 años como líderes en transformación cultural en Latinoamérica. Entremos en contacto: www.changeamericas.com. El cambio, corazón de la evolución organizacional. Las fallas en la operación, la escasez de recursos, los problemas de adaptación, comunicación y flexibilidad son algunos síntomas de un problema común en la gestión del cambio de tu organización. En Change Americas acompañamos a las organizaciones en procesos de transformación asociados a cambios en las estrategias de negocio, tecnología, procesos, integraciones y reestructuración. Toma una decisión inteligente. Transforma tu organización de cara al futuro con un modelo efectivo y responsable con tus colaboradores. Más de 25 años como líderes en gestión del cambio en Latinoamérica y la confianza de más de 1,200 clientes avalan nuestro compromiso con tu organización. Entremos en contacto: www.changeamericas.com. Imagine esta situación: una organización con alto potencial, pero atrapada en un sinfín de problemas. Objetivos poco claros, prioridades desordenadas y equipos que no saben por dónde empezar. ¿Le resulta familiar? El primer Hola, buenos días, ¿cómo están? Por favor, el equipo de marketing me confirma si ya nos están escuchando. Súper, bueno, bienvenidos a nuestro evento Cambio Paradigmático a partir de la adopción digital, cómo convertir la tecnología instalada en crecimiento real, en eficiencia y una ventaja competitiva. Hoy vamos a estar de 11 a 12 hora Colombia y gracias a todas las personas de nuestra comunidad y a todo nuestro ecosistema Change Americas que se nos han unido a este día de hoy y a este espacio para poder conversar sobre tecnología, sobre cambio, sobre mentalidades y sobre nuevas formas de trabajo. Y bueno, para el día de hoy tenemos una invitada de lujo, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, en otros eventos dentro de Change Americas, y hoy tenemos el gusto de volver a conversar con ella.
es Sandra Wadnipar. Sandra, un gusto tenerte en nuestra sesión. ¿Cómo estás? Hola, Pili, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Es un placer volver a estar con esta audiencia tan espectacular y bueno, no, emocionada por estar acá y compartir más experiencias acerca de change, de cultura, de toda la parte de adopción. Así que súper feliz de estar acá. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que vayamos teniendo como algunos datos claves, pero hoy vamos a tener una muy buena conversada. Hoy vamos a estar precisamente hablando de todo lo que es tecnología y demás. Y Sandra, pues desde todo lo que es su visual, como experta en adopción digital, con más de 20 años trabajando en todo lo que significa esas implementaciones de diferentes ERPs, de diferentes tecnologías y trazabilidad en este tipo de sistemas para la organización, pues vamos a estar conversando con ella. Permítanme un segundo, voy a presentarles mi pantalla y vamos entonces a iniciar con nuestro evento. Bueno, el equipo de soporte me indican si ahí ya se ve mi pantalla, por favor. O Sandra, también tú me vas contando si ahí ya tenemos visual. Súper. Listo. Bueno, aquí queremos, recuerden todos los quienes se nos van sumando a nuestro evento, recuerden que nos encanta compartir y que ustedes también queden en contacto no solo con Change Americas, sino que queden en contacto también con todos esos expertos, esos aliados que nos han acompañado en las diferentes intervenciones y compartir este conocimiento que tenemos. Así que pues acá dejamos los datos de Sandra, quienes la quieran contactar directamente por correo electrónico o a través de su número en WhatsApp o buscar también por LinkedIn, pueden entrar en contacto con Sandra. Y bueno, quisiera arrancar este espacio haciendo un breve abrebocas con lo que hoy las organizaciones y todos esos clientes que acompañamos en acelerar esas transformaciones desde Change Americas, hoy nos dicen respecto a lo que significa la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, creo que los principales dolores los podemos resumir en estos 3 puntos de dolor súper claves, donde el cliente nos dice, mire, necesito que el cambio se implemente con agilidad. Lo segundo, que las personas lo hagan en 3, 2, 1, es decir, que esto se adopte en un periodo máximo de 3 meses. Y lo tercero, no puedo sacar a las personas de sus actividades. Esto debe suceder en el puesto de trabajo. Y por eso, Sandra hoy nos va a compartir mucho de la experiencia que nuestro aliado TAM tiene en lo que significa la adopción digital. Y bueno, Sandra, pues por donde quisiera arrancar a preguntarte es, hoy todos los temas, escuchamos hoy hablar mucho de tecnología, mucho de guía, mucho de automatización y de todo lo que son plataformas digitales. Cuéntanos desde tu expertise, ¿cuáles son como estas tecnologías que hoy generan un impacto realmente medible en la organización y por qué? Desde tu experiencia, ¿cómo están siendo como estas tecnologías? Bueno, ahí muy interesante la pregunta. Yo quisiera primero cómo abordar este tema de la implementación, porque muchas veces las empresas también quieren implementar una tecnología porque es la tendencia, porque está de moda. Ahorita, por ejemplo, que tenemos todo el tema de la IA, de los agentes, entonces todos se quieren como subir a esta onda, ¿verdad? Pero en realidad estamos identificando cuáles son esos problemas que nosotros queremos resolver, estamos identificando cuáles son esos OKRs que nos van a medir si estamos solucionando esas problemáticas o no, estamos incluyendo a los usuarios. Y en las diferentes implementaciones nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces tenemos esa gran base instalada, pero las personas no lo están usando. Y por eso el interés de nosotros en TAM de implementar toda esta parte de las DAP, de las plataformas digitales de adopción, para acompañar a ese usuario mientras ellos están resolviendo esas problemáticas, que puedan tener esa guía orientada dentro de la aplicación, que sea como el Waze corporativo, que
Si ellos, por ejemplo, quieren ingresar una factura o quieren ingresar una transacción específica, que reciban esa guía contextual dentro de la aplicación, porque vemos ahorita que las personas anteriormente tenían que ir a manuales o tenían que ir a un repositorio para buscar la información de cómo procesar esa información, pero pues ahorita con cada día tenemos nuevas funcionalidades. En las soluciones en la nube tenemos cada 3 meses o cada mes nuevas características, nuevas funciones que implementar y pues las personas utilizan más de 10 aplicaciones en promedio. Imagínate tú teniéndote que aprender de memoria todas esas instrucciones, mientras que si tú recibes la guía contextualizada, esto permite que esa tecnología que tú tengas implementada en tu organización no se convierta en un pasivo, sino que en realidad se convierta en ese activo que tú quieras, que puedas obtener ese retorno a la inversión, porque ¿de qué sirve tener un Rolls Royce en tu casa si no sabes cómo conducirlo? Entonces es súper importante que nosotros apoyemos a los usuarios. Mira que en un informe que sacó Anthropic, de acuerdo a las conversaciones de millones de usuarios, ellos identificaron que o sea, entre el 84 y 94% de las actividades que realizan pueden ser solucionadas con la IA. Pero ¿qué pasa? Solamente el 30% están siendo solucionadas con la IA. ¿Por qué? Porque las personas temen, porque de pronto se pueden quedar sin trabajo, porque hay fricción, no saben cómo utilizarlo. Vemos ahorita todo el tema de que la IA alucina porque no le damos el prompt adecuado, porque no le estamos dando las instrucciones. Hemos visto que muchas firmas han tenido que devolver informes porque hay datos que no son correctos. Entonces, hay nuevas herramientas, pero también tenemos que apoyarlos, tenemos que darle ese soporte a los usuarios para que no se sientan como estresados con todas estas nuevas funcionalidades, sino que se sientan acompañados, como cuando tú tomas a tus hijos y les enseñas cómo hacer las diferentes actividades. Así, aquí también nosotros tenemos que tomar a los usuarios y ya una vez ellos tengan como esa confianza en la aplicación, pues ya tienen esa capacidad, esa nueva habilidad incorporada dentro de su ADN. Súper. Sandra, acá me llama la atención de muchas cosas que hoy nos vas diciendo, esa cifra que nos acabas de dar, donde realmente la IA, que creo que es una de las principales tecnologías que hoy nos está transformando en la organización, realmente solo le sacamos como un potencial, un 30%, porque realmente todavía creemos que todas las personas la manejan, pero no necesariamente todas las manejan. Y a eso también se le suman toda esta ola, o por lo menos que en Latinoamérica estamos viendo respecto a todas las actualizaciones de ERPs, desde digamos que SAP, Oracle, Salesforce, Azure, bueno, toda esta ola. Que definitivamente pues lo que sí está súper claro nos van a eficientar muchísimo y hacer mucho más productiva la organización. Para ti, ¿cuál es la diferencia real entre una organización que tiene una mejor puedes encontrar una mejor tecnología y una que realmente logra que la gente adopte más rápido la tecnología? ¿Qué es lo que la separa? A mí, bueno, es como, o sea, a simple vista uno diría, no, es mejor tener el Ferrari que tener el Renault 4, ¿verdad? Como Pero, dijiste el Rolls Royce, ¿no? exacto, yo combino Ferrari, Rolls Royce, bueno, Okay. Lamborghini. Pero en realidad ese tema de la adopción es súper clave. Mira que en un estudio que hizo Prosi, ellos hicieron una encuesta a más de 1.600 implementaciones aquí en Latinoamérica e identificaron dentro de las dentro de las preguntas que le hicieron a los diferentes líderes de las implementaciones, ¿qué mejorarías tú? Y las personas respondieron todo el tema de adopción, la parte de cambio, la parte de más compromiso de los usuarios. El 36% de las respuestas estaban enfocados a ese componente, mientras que el 6% solamente a herramientas y a tecnología, todo el tema de automatización. Entonces tenemos un 36% versus a un 6%. Es decir, que el componente humano al cual no le estamos dando tanto prioridad es el que más pesa dentro de este éxito que estamos teniendo en las implementaciones. Para mí y hay un caso espectacular que a mí me gusta de Neki.
no sé si tú has visto el cambio que ellos han tenido, están implementando todo este tema de la IA de una forma exitosísima. ¿Por qué? Porque están incluyendo el componente humano, no solamente desde el punto de vista de sus colaboradores, sino también desde el punto de vista de sus clientes. Y de hecho, todos los indicadores que ellos tienen para medir el éxito de la implementación de la IA está asociado con esa satisfacción del cliente. En realidad, sí estoy cubriendo esas brechas, sí estoy logrando cumplir con esa promesa de valor que yo le tengo a mis clientes o no. Y a pesar que ellos tienen IA, en cualquier momento, si tú estás interactuando con un agente dentro de la plataforma de soporte de Nequi, ellos te pueden, si tú lo solicitas, te pueden enrutar directamente a una persona. Que cuántas veces yo he estado en temas de soporte en call centers y puedo demorar 1 hora y no me contactan a una persona, porque tienen muchos flujos y las preguntas que tienen en el flujo no están relacionadas con la pregunta que yo tengo en ese momento específico. Entonces ahí es donde nosotros debemos identificar cómo estamos solucionando esa jornada del cliente, cuáles son esos procesos que nosotros estamos identificando, que la tecnología per se es no solamente, o sea, tenemos que apalancarnos en la tecnología, pero no puede ser la misión ni la visión de la compañía, a menos que seamos una empresa de IT. Tenemos que apalancarnos para darle un mayor valor a nuestros clientes. Entonces, aquellas empresas que en realidad están identificando esos usuarios, cómo vamos a lograr ese compromiso de los colaboradores a través de una mayor adopción, porque podemos tener la mejor base instalada de tecnología, pero si no estamos usando las herramientas, entonces pues ahí nos quedamos. Necesitamos también identificar cuáles son esas problemáticas de nuestros clientes y cómo vamos a resolverlo con la tecnología, cuáles son esos indicadores que queremos cumplir. Entonces aquí es muy importante el tema de la cultura y el tema de la gestión de cambio que estamos incluyendo dentro de la compañía para poder llevar a cabo estos proyectos. Bueno, me encanta porque ya nos pones un primer tema acá de conversación súper interesante que tiene que ver con adopción. Definitivamente los datos hoy nos muestran que no basta con tener ni el Rolls Royce, ni el Ferrari, ni el Lamborghini, sino que realmente esto se trata de personas. Hablemos de lo que no suele decirse abiertamente en esas mesas o en esos cuadros, en esas mesas de decisión. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, Sandra, que usualmente nos muestran que una implementación tecnológica está fallando o no va por buen camino? ¿Cuáles son esos síntomas que uno podría decir, la cosa no va por buen camino? Bueno, primero cuando no cumplimos con esa fecha de salida en vivo y empezamos a extender la fecha de salida en vivo, entonces ya no es dentro de 6 meses, sino que va a ser en 1 año y vamos aplazando esas salidas en vivo, que ahí también hago como un énfasis, no deberíamos centrarnos, o sea, la salida en vivo es un hito importantísimo, pero ese no debería ser como el fin. En realidad tenemos que ver qué vamos a hacer después de esa salida en vivo, que la salida en vivo, bueno, listo, check, ya cumplí con ese hito, pero ¿qué viene? Y lo que viene después es lo más relevante. Entonces ahí es retar esa concepción, que no solamente enfocarnos como en ese cumplimiento de esa meta específica, sino que en realidad instalemos dentro de nuestras personas ese ADN de adopción digital, que es otro síntoma que yo he visto muy frecuentemente en las implementaciones cuando empiezan a empiezan a hacer las solicitudes de cambio. No, es que esto no me sirve. Esto no, es que aquí somos diferentes. Aquí somos únicos, así no se hacen las cosas, este ERP o este CRM no se alinea con mis procesos. Listo, entonces, atenta nota para quienes nos van escuchando. Creo que te perdí un momentico, pero voy a parafrasear lo que llevamos hasta ahora. Es decir, cambios, la fecha de salida en vivo digamos que se pone se retrasa. Lo segundo, esto no, aquí somos diferentes, aquí no lo hacemos de esta forma o aquí, listo, Sandra, vuelvo contigo. Entonces, qué otra sintomatología has visto dentro de esas implementaciones? No incluimos a los usuarios claves desde el principio.
Entonces, cuando ya salimos en vivo, es donde el usuario dice, ay, no, esto no me soluciona el problema. Entonces tenemos que empezar a hacer nuevas actualizaciones y nuevos cambios en la marcha porque en realidad no incluimos a las personas claves desde el principio. Cuando no tenemos a los sponsors y a los patrocinadores también que nos permiten permear ese cambio de la organización y la adopción de una nueva cultura, porque ahorita en las nuevas plataformas que tenemos, ya sea IA, ya sea agentes, ya sea nuevos CRMs, ERPs, vemos que ahorita en la nube, cada 3 meses, como yo lo decía anteriormente, estamos cambiando, estamos teniendo nuevas funcionalidades. Necesitamos una capacidad que nos permita adoptar estas nuevas funcionalidades de forma periódica, porque bueno, dentro del proyecto lo hacemos, pero ¿y qué pasa después de la salida en vivo? ¿Qué pasa después de que ya el proyecto se acabó? ¿Quiénes van a ser los responsables de implementar esos cambios? No establecemos ese modelo de gobierno que se apropie de esas nuevas funcionalidades y de esa adopción continua dentro de la organización. Y lo más común también son los chismes de pasillos, ¿no? Ese sistema no me sirve, yo mejor me utilizo el Excel, porque esto no, yo mejor uso el Excel para hacer todas las transacciones porque es más rápido y es lo que yo siempre hago, entonces esto es lo que me funciona y esto es lo que voy a seguir haciendo. Que aquí me recuerda la anécdota, la fábula de los monos, de los 5 monos que están en la escalera y tenemos la banana, entonces cada vez que un mono trata de trepar esa escalera le cae un balde de agua fría. Y luego, cuando reemplazan el mono, y él dice, oye, pero estos monos, ¿qué? Porque tienen la banana acá, ¿por qué no la toman? Pues los otros dicen, no, porque pues me cae el baldado de agua fría y vienen y le pegan a ese nuevo mono y luego lo reemplazan con otro nuevo mono y le empiezan a pegar también cuando tratan de buscar las bananas hasta que reemplazan a todos los monos. Ninguno de ellos ha recibido el baldado de agua fría, pero le sigue pegando a los nuevos compañeros que llegan porque es lo que siempre se ha hecho. Entonces también tenemos que retar cuando estamos dentro de los proyectos, ¿por qué esa solicitud de cambio la estás solicitando? O sea, ¿por qué quieres hacer ese proceso de esta forma? Si de acuerdo con las mejores prácticas lo hacemos así, hay una filosofía de negocio asociada con tu valor, con tu promesa específica que hace que las cosas deban ser diferentes. Entonces, donde nosotros también tenemos que retarnos y decir, no, en realidad es porque siempre se ha hecho así o porque en realidad sí está relacionado con un tema específico de valor. Ok. Sandra, por acá voy a hacer digamos que una pausa un momentito entre esta conversación, pero es que son súper importantes las preguntas que el público nos está haciendo. Fíjate que por acá Darwin Machado nos pregunta cómo identificar qué aplicaciones o plataformas están subutilizadas y representan oportunidades de productividad o ahorro. Bueno, hay muchas aplicaciones. De hecho, con nosotros hemos utilizado WalkMe, en donde ellos te hacen un análisis de todas las aplicaciones que tienes dentro de la compañía y cuál es el nivel de utilización de cada una de ellas. Entonces, con esas estadísticas que te dan, tú puedes identificar, no, mira, esta aplicación la estoy usando en un 10, un 20%. También lo puedes, que esto es un informe que tú lo generas con esa plataforma y también pues a través de encuestas y a través de diagnósticos de cada uno de los diferentes comportamientos de los usuarios. Pero nosotros lo hemos hecho a través de WalkMe, en donde ellos tienen esa solución específica que te mide en tiempo real cuál es el nivel de utilización de cada una de las diferentes aplicaciones que tienes en la organización. Ok, es decir que cada plataforma, si te entiendo bien, trae su propia, digamos, su propio indicador de si está siendo subutilizada o no, ¿es correcto? Sí, te miden cuántos usuarios están utilizando la aplicación. Ahí se pueden hacer diagnósticos de acuerdo con las funcionalidades que tienes activas y de acuerdo con lo que está siendo utilizado. Ahí tú puedes validar, bueno,
un ejemplo, esta aplicación tiene 90 funcionalidades, pero en realidad estamos usando 40, que ahí tú lo puedes, y en todas las aplicaciones ahorita tienen como esa trazabilidad de cuáles son las funciones que estás usando, que están siendo activadas, entonces eso lo puedes validar dependiendo de cada tipo de aplicación, o te puedes apoyar en estas plataformas como WalkMe, en donde te ayudan a identificar cuáles son esas aplicaciones que en realidad las personas no están utilizando, y también te ayuda a identificar esas aplicaciones tipo sombra, en donde son esas aplicaciones que no están siendo probadas por la empresa, pero las personas la usan porque son más fáciles. Que aquí es donde tenemos un gran riesgo, porque las personas utilizan, por ejemplo, todo este tema de IA. Es buenísimo, pero si tú te colocas los datos de tu compañía, puedes tener filtraciones de información de forma pública, lo cual es muy grave para la organización. Entonces aquí es donde nosotros tenemos, no es prohibirlo, pero sí empezar a medir y empezar a crear conciencia, y también tener estas herramientas de forma interna para que las personas lo usen de una forma segura y controlada. Súper. Por acá también nos preguntan que si, pregunta específica, si hay un RFP robusto y el Business Blueprint, digamos que se adecua, ¿cómo se aborda o se mitiga la resistencia al cambio a pesar de que tengamos una excelente PMO y una excelente gestión de cambio? Bueno, ahí dentro de la resistencia de cambio, que eso vamos a abordarlo más adelante, todo ese tema de cultura, porque un tema es la cultura de la compañía y cuál es ese proceso de cambio que nosotros estamos estableciendo, pues, para poder transformar esa cultura organizacional. Es como la parábola del, para mí la cultura es como yo no soy experta en agricultura, perdónenme si estoy diciendo una barrabasada, pero para mí ¿qué es la cultura? La cultura son esos valores, son esos arquetipos de forma visible que están soportados por unos comportamientos más inconscientes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que dejo de decir? ¿Qué es lo que reconozco? ¿Qué es lo que ignoro? Esa es la cultura de la compañía. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo la mejor, quiero la igualdad en la compañía, pero pues las mujeres no están dentro del nivel directivo. Entonces aquí hay como no hay una coherencia, ¿verdad? Y el tema de cambio te permite establecer de forma estructurada, entonces llamemos la cultura como el terreno, que es lo fértil. Entonces tú puedes tener un terreno fértil, pero si tú no tienes esos procedimientos para poder llevar esa semilla, que en este caso sería la tecnología, a un terreno fértil para que crezca y se genere la cosecha, pues tú no vas a tener el resultado esperado. Entonces, la gestión de cambio es lo que te permite crear de forma estructurada, organizada, con procedimientos, activar todo este tema de tu cadena de líderes para que permeen cada uno de estos comportamientos, porque el ejemplo dice más que 1000 palabras, y lo vivo yo con mi hija, que yo no le tengo que decir estudia, porque yo soy turboñoña, entonces yo me la paso estudiando, mi esposa también, entonces ella eso lo ve y ella de su cuenta estudia, y si obviamente tiene alguna duda, pues yo le ayudo. Pero entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver cuál es esa estrategia de cambio. Y muy buena la pregunta, porque mira que en todas estas implementaciones, no solamente en Latinoamérica, sino en todos los países, el componente grueso de inversión está relacionado con la herramienta, con la tecnología, en un 92%. El 8% es solamente para la gestión de cambio. Entonces, en realidad sí estamos invirtiendo en lo que necesitamos o lo mínimo requerido para la parte de cambio, porque tú puedes tener la mejor semilla, la mejor tecnología, pero si no tienes el procedimiento y si no tienes el terreno fértil en esa cultura, entonces pues ahí pues te quedas, no vas a tener la cosecha que quisieras tener. Y vamos a ver, más adelante vamos a ver como cuáles son esas estrategias que desde Change Americas y desde TAMS Training implementamos. Nosotros seguimos implementar esa estrategia de cambio. Y ahí Pili también nos compartirá también qué hacen ustedes también. Súper. Sandra, has tocado un punto acá súper importante, porque ya vamos a empezar a hablar de todo lo que es este tema de cultura de cambio, de madurez también digital, o de apropiación, de adopción digital dentro de la organización. ¿Cómo
teniendo en cuenta esa analogía que has hecho con la agricultura, esa semilla y demás, ¿cómo en tu concepto, en tu experiencia, cómo se construye la cultura organizacional que facilite la adopción continua de nuevas tecnologías? Ok, mira, bueno, cultura, bueno, como lo decía, Peter Drucker también hablaba de cultura en cuanto cómo la empresa toma las decisiones, cuáles son las decisiones que toma la empresa y cómo las implementa. Entonces, para mí, para poder crear una cultura que te permita esa adopción, primero debe partir desde el liderazgo. O sea, ¿cuál es ese patrocinio que nosotros tenemos de cada uno de los diferentes directores principales que tenemos en la organización? En realidad simplemente es una firma que ellos están dando o hay un compromiso real. Por ejemplo, para la IA. No sé, yo sigo a los hermanos Bilbao, soy, mejor dicho, súper seguidora de ellos, y ellos, a pesar de ser nivel C, ellos son los líderes de su empresa, ellos implementan todo este tema de la IA con su ejemplo. Mira que ellos son los primeros en utilizar la IA. O sea, tú como vendedor, por ejemplo, le vas a decir a tus personas utilicen la IA si tú mismo no lo estás utilizando. Entonces, aquí primero parte desde el ejemplo que nosotros estamos dando como líderes para que esto permee al ADN de la organización. Segundo, cómo estamos apoyando a las personas. No es simplemente, estamos implementando la nueva tecnología, pero bueno, ¿qué apoyo le estamos dando? ¿Qué soporte? Porque como dije anteriormente, una persona maneja más de 10 aplicaciones, pero un entrenamiento solamente para antes de salir en vivo es suficiente. O sea, ¿será que yo voy al gimnasio un día? Ay, sí, ya mejor dicho, tengo el supermúsculo. No, para ir si tú quieres tener los músculos, tienes que practicar todos los días, tienes que comer, mejorar tus temas de suplementos, de nutrición. Y si tú estableces esta disciplina enfocada, pues vas a construir el músculo, que eso es lo mismo que estamos haciendo en las organizaciones. Nosotros tenemos que empezar a construir ese músculo y no es una capacitación de un solo día. Por eso a mí me encantan las plataformas digitales de adopción, porque tú puedes darle ese soporte a los usuarios en tiempo real. ¿Eso qué te hace? Que minimicen los tickets de soporte, que no estén llamando al compañero, oye, ¿cómo es que se hace esto? No, tú recibes la guía directamente en el sistema. Toda la parte también no solamente el patrocinio a nivel directivo, sino también los mandos medios. Muchas veces vemos, después de una implementación de un ERP, mándame el reporte en Excel. No, o sea, ve a la aplicación en donde tienes tu dashboard, tienes tu tablero de control, donde puedes visualizar esos datos, puedes visualizar esas fuentes y puedes generar los mismos reportes dentro de la aplicación. Entonces, si estamos implementando, tenemos que usarlo. Ahí también tiene que ser una política. Usemos lo que estamos implementando, no llamemos a herramientas adicionales que no hacen parte de esta adopción. Entonces, liderazgo, usar lo que en realidad estamos implementando y también soporta a los usuarios con entrenamientos que no sean de una sola vez, sino continuos y en lo preferido, o sea, recomendado dentro de la aplicación, pues para que tengan ese soporte en tiempo real. Entrenar el músculo, como bien lo dijiste. Bueno, Sandra, acá vamos a pasar precisamente a hablar de todo lo que significa esa adopción digital. Y acá estamos viendo un marco súper interesante que desde TAM, como expertos en esas plataformas digitales, nos muestra cómo poder ir trabajando esa madurez en lo que es la adopción digital. Entonces, lo primero, cuéntanos un poco sobre este modelo de madurez y esto cómo se habla con toda esa estrategia de gestión del cambio desde que un proyecto de transformación digital inicia hasta que ya se sostiene, hasta que ya la organización, digamos que lo ha adoptado como parte de su forma de trabajo. Perfecto. Entonces, aquí en este modelo de madurez, pues se divide en 5 dimensiones. Entonces, tenemos toda la parte del patrocinio ejecutivo, el sponsorship, de la parte de la dirección. En realidad, ellos están comprometidos con el proyecto. Muchas veces vemos al líder, al CEO, que simplemente está, bueno, sí, ya firmo,
pero en realidad no está involucrado dentro de las diferentes actividades del proyecto. No lo tenemos como como un actor protagonista dentro de esta ejecución y dentro de este cambio. Entonces es súper importante este patrocinio directivo. Yo también diría el liderazgo de cada una de las diferentes capas medias también, porque yo veo a mi jefe y de acuerdo con los comportamientos que tenga mi jefe también actúo. Entonces es súper importante también, como mi hija, yo veo a mis papás leyendo, estudiando, yo también voy a estudiar. Y no solamente me pasó a mí también con mis papás eran profesores y los 3 hijos, bueno, yo sé que también hay familias en donde también se pueden haber diferencias, pero en mi caso, mis 3 hermanos, de hecho hasta los 3 estudiamos ingeniería. Entonces, el ejemplo para mí educa muchísimo, o sea, para mí yo me baso mucho en el ejemplo y pueden decir 1000 palabras, pero si no están alineados con lo que tú estás actuando, con tus comportamientos, pues esas palabras se quedan en el vacío. Tenemos el impacto en el negocio. Vamos a implementar una nueva tecnología, una nueva aplicación, pero ¿cuál es esa problemática de negocio que estamos resolviendo? ¿Cuánto tiempo estábamos tardando antes de implementar este software y cuántos vamos a implementar ahora? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Cuántas ventas adicionales vamos a generar? ¿Qué dolores estamos minimizando? ¿Qué tiempo adicional le vamos a dar a los usuarios para que se enfoquen en tareas estratégicas? Toda la parte de gobierno, cuál es ese proceso estructurado que nosotros vamos a tener durante y después de la salida en vivo, que es lo que yo digo que para mí es súper relevante y muchas personas dicen, ay, ya salimos en vivo, qué emoción, mejor dicho, el brindis, todo, pero después de la salida en vivo empezamos a ver esas tasas de abandono, los usuarios dicen, no, pero esto ya no me funciona, esto ya no me sirve. ¿Por qué? Porque no hay un modelo de gobierno que te establezca ese proceso, esa dinámica. ¿Qué va a pasar cuando hay una nueva funcionalidad? ¿Quién va a probar? ¿Quién se va a encargar de validar que esa funcionalidad sí nos funciona? De comunicarla al equipo, de transmitirla para que ellos también la adopten dentro de sus nuevas rutinas. Entonces aquí es donde nosotros debemos también establecer como esa estructura de roles, de procesos, para que la apropiación de esta adopción no sea de un consultor, sino que sea del equipo de trabajo. Tenemos toda la parte de capacidad de recursos, tenemos los recursos, tenemos las personas apropiadas del tema que se encarguen de implementar estas nuevas funcionalidades. Tenemos también el uso de estas plataformas, estamos contribuyendo a soportar a los usuarios con estos nuevos cambios o no lo estamos realizando. Y de acuerdo con estas 5 dimensiones, lo vamos a evaluar en 5 niveles. Es como el modelo de CMMI, de Capability, Maturity, en la parte de tecnología es algo muy parecido. Entonces tenemos el nivel emergente, en donde estamos iniciando, nivel de formalización, cuando ya tenemos algunas prioridades de proyecto, tenemos un patrocinio más comprometido por parte de la alta gerencia, un crecimiento en donde ya no solamente es un área en donde nos enfocamos, porque inicialmente no, esto es del área de tecnología. Ese es un error, ese es otro error. No, es que esto es del área de tecnología. No, esto no es del área de tecnología, eso es de la empresa. Es de todos. Estamos implementando el ERP, estamos implementando la parte de recursos humanos, de talento humano, estamos implementando la parte del CRM, de toda la organización, no es de tecnología. Entonces aquí, eso es un error también, que se me olvidó decirte ahora, que no lo enfocamos dentro del punto de vista integrativo de la organización. Establecido es cuando ya tenemos, o sea, ya esto ha permeado a todos los niveles de la compañía en cada uno de los diferentes departamentos, y transformacional cuando ya nosotros somos líderes en estas prácticas. Y nosotros lo asociamos mucho, nosotros tenemos el enfoque de Link, que bueno, estaba para parte de gestión de cambio, que está muy relacionado, bueno, con todos estos modelos ADCAR, PROS, y ustedes también tienen un modelo espectacular de la parte de cambio que me encanta, en donde cómo vamos a establecer estos procesos para que las personas en realidad sí transformen, porque como lo que yo decía, a veces no tenemos el terreno fértil,
dentro de la organización para aceptar estos cambios, pero que el proceso de cambio es el que nos va a permitir ir abonando el terreno para ir convirtiéndolo en ese terreno fértil que necesitamos para la adopción. Entonces aquí primero nosotros identificamos, medimos este nivel de madurez, medimos este nivel de adopción digital en un inicio, cuáles son esos riesgos, escuchamos cuáles son esas problemáticas de cada uno de los diferentes interesados dentro de la aplicación y hacemos un diagnóstico inicial. Entonces, con base en este diagnóstico, luego ya nosotros activamos la fase de Ignite, como de activación, en donde nosotros empezamos a identificar, bueno, estas son las personas con las cuales nosotros nos podemos soportar, por lo que digo del ejemplo. Y hay muchos estudios acerca de eso, que si tú tienes una red de personas que son de hecho, Everett Rogers decía en su libro de Diffusion of Innovation, el tema de la curva de adopción, siempre vamos a tener los adoptadores tempranos, los early adopters. Y estos son los que nosotros nos vamos a apalancar para que esto vaya permeando en cada uno de los diferentes niveles, porque hay muchas personas que dicen, ay, yo no voy a hacer eso, hasta que yo no lo vea, ver para creer. Nosotros somos muchos ver para creer. Entonces necesitamos una red que sean esos apalancadores para que nosotros podamos ir implementando esos nuevos conceptos dentro de la organización. Entonces aquí activamos eso, luego tenemos la fase de navegación, en donde la fase de navegación aquí nos apoyamos en las plataformas digitales de adopción para que sea para ir construyendo ese músculo, para que no sea una sola vez de entrenamiento, sino que sea algo periódico, estructurado, dinámico, en donde establecemos también cuáles son ese mapa de adopción que vamos a tener con los usuarios, cuál es esa jornada de adopción, cuáles van a ser las actividades que vamos a implementar, qué vamos a comunicar, y que mira que estas plataformas también te permiten comunicar, también te van a permitir comunicar esos cambios. Y la parte que me encanta es la de sostener, porque nosotros pensamos que es la salida en vivo y ya terminamos. No, ahí es donde empieza el trabajo, la parte de sostenimiento. Entonces aquí tenemos los centros de adopción de excelencia, en donde tenemos ese modelo estructurado, ese gobierno, esa estructura que me va a permitir sostener todo lo que hemos hecho, pues para que no se derrumbe. Súper. Sandra, ahí para que quienes se nos han unido a este webinar tengan digamos que súper claro este modelo de madurez de adopción. Las empresas hoy entonces, cuando arrancan este tipo de procesos, lo primero, ¿cómo sabe una organización en qué nivel de madurez de adopción está y qué significa pasar a un siguiente nivel? O sea, diagnosticamos, pero también les trazamos una estrategia para poder moverlo si está en emergente o en formalización, o también podría llegar a pasar que una empresa pueda estar en ciertas dimensiones en emergente y en otras en crecimiento. O sea, seguramente esto es muy estático, pero cuéntanos un poco cómo una organización puede saber en la práctica que está haciendo la tarea o cómo hacer la tarea. Ahí, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, y buenísima esa pregunta, porque es cierto. Nosotros, por ejemplo, en la parte de patrocinio podríamos estar en una etapa de crecimiento, mientras que en la parte de gobierno podríamos estar en una parte más de formalización, porque todavía estamos estructurando como esos roles, esos procesos, que ahí la respuesta es, bueno, nosotros, o sea, no es que, y es imposible que todos vamos a estar alineaditos en una sola, exacto, es muy raro, la verdad, no lo he visto, es muy raro que estemos en una sola etapa, pero ¿por qué lo colocamos en un nivel específico? De acuerdo, pues con la mayoría de respuestas relacionadas con cada una de las diferentes dimensiones. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no, mira, no está en una etapa de formalización, y por temas claves. Por ejemplo, para mí el tema de patrocinio es súper relevante, porque tú necesitas ese liderazgo. O sea, si tú tienes, es como, por ejemplo, lo que en tu casa, no sé si eras tu mamá o tu papá, pero cuando mi mamá decía algo, eso, mejor dicho, se hacía o se hacía.
Entonces, ahí es donde tenemos que identificar, hay unas dimensiones que de pronto van a tener un mayor peso dentro de este diagnóstico y eso hace parte también de esa cultura de la organización. Por esto es flexible, no es como dependiendo de esa cultura organizacional, aquí nosotros vamos a establecer cuál va a tener mayor peso o si le vamos a dar el mismo peso a cada una de las diferentes dimensiones que nosotros tenemos. Una vez ya nosotros estamos en un nivel, nosotros establecemos, mira, estas son las acciones que tú tienes que hacer para pasar al siguiente nivel, establecemos esa ruta de trabajo, pero eso no quiere decir que diga, pero ¿será que si yo estoy en kinder no puedo pasar, o sea, me paso transición y paso primaria? Lo podrías hacer, pero de una forma estructurada. Y si las capacidades, y si también hay un compromiso por parte de la organización, así como tenemos por ejemplo, a mi sobrina, ella estaba en primero y le pasaron para tercero, pero pues hay un compromiso por parte de ella. Entonces, ahí también debemos entender si la organización está dispuesta a pasarse a ese nivel o si en realidad está preparada para hacerlo o no. Si vemos que en realidad no está el compromiso, se sugiere que en realidad vaya de nivel en nivel, que es como lo más conservador posible. Pero eso ya depende de cada organización y pues de sus metas, porque hay metas que son retadoras y pues que te permiten pasarte de un nivel a otro o dos niveles sin ningún inconveniente. Bueno, yo creo que acá tenemos un terreno bien abonado para lo que es esa primera métrica de adopción digital. Sandra, hoy como en el dashboard de un CEO que quiere saber o asegurar cuál es el ROI de la tecnología que está comprando, de ese 91% casi siempre del presupuesto que se nos va en esa tecnología, ¿cuál es el dashboard que un CEO debería estar monitoreando y gestionando? Bueno, ahí en ese dashboard yo lo clasificaría como en dos partes. Primero, lo relacionado con todo el tema de la adopción. En realidad, mis usuarios sí están teniendo esa adopción de la herramienta, sí la están usando, o sea, hay fricciones, entonces aquí yo también me puedo apoyar en esas plataformas en donde tú puedes identificar, por ejemplo, empezaron 100 usuarios a crear una factura, pero a medida que va transcurriendo en el proceso, vamos viendo la tasa de abandono. ¿Por qué? Porque hay una fricción, porque el usuario no está entendiendo el proceso o porque le parece complejo o mira que se está tardando 2 horas en una actividad que se pudo haber demorado 45 minutos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a identificar esos comportamientos de las personas dentro de la aplicación para accionar, para activar eso. Y el segundo componente estratégico relacionado con mi ROI. En realidad sí estoy logrando esas ventas adicionales, sí estoy logrando disminuir esos costos, sí estoy logrando activar esa promesa de valor que yo me tracé en un principio. Entonces aquí es donde no solamente, usualmente en estos proyectos lo vemos como un tema de seguimiento del PDT, indicadores, si estamos cumpliendo con las fechas establecidas, pero no estamos viendo cómo se refleja esto en el negocio, si estamos obteniendo los resultados o no, que eso es súper relevante porque, bueno, tú no estás implementando una tecnología, ay, sí, yo quiero, mejor dicho, ser el famoso porque fui el que implementé esta aplicación. No, o sea, yo quiero, en realidad estoy implementando esta tecnología porque quiero que me solucione un problema, porque quiero aumentar las ventas, porque quiero ser más productivo, quiero disminuir costos. Entonces, cuando tú empiezas a medir ese caso de negocio de la adopción, es donde te das cuenta, en realidad sí, la adopción es una capacidad que sí me está generando estos valores adicionales para mi organización. Y si tú no conectas estos objetivos de adopción con estos objetivos de negocio, nunca se van a casar y nunca vas a ver los resultados. Siempre tienes que ver la forma de conectar esta adopción con estos resultados de negocio. Súper, Sandra, porque yo creo que entonces ahí nos has dado varias luces en términos de si vamos a medir el ROI de una inversión tecnológica. Hay varias cosas, ¿no? En términos de el caso de uso, si realmente esto en términos de dinero, cómo se está reflejando ese aumento en ventas, esa productividad,
esa hora hombre, esas eficiencias o esos, digamos que menos reprocesos gracias a esas, digamos, como a esa trazabilidad, pero sobre todo a esa fricción que el usuario pueda estar teniendo en su día a día de trabajo. Entonces, creo que acá creo que surge muy buena parte de lo que ese dashboard debería tener. Para alguien que hoy está liderando una transformación y siente que la tecnología está instalada, pero el valor no ha llegado, ¿cuál sería tu recomendación para un próximo paso concreto a seguir? Es decir, usted tiene la tecnología, pero no le está sacando el valor de esa inversión. ¿Qué debería ser siguiente paso esa empresa o ese líder de transformación? Pues inyectarle la parte de cambio y de transformación en la cultura, porque como dije, o sea, nos estamos enfocando mucho en los fierros, en el software, en la tecnología, pero olvidamos que para poder llevar a cabo esto necesitamos personas. Y las personas, para cambiar el comportamiento de una persona, eso no es de la noche a la mañana. Y muchas veces confundimos clima organizacional con cultura organizacional, que son muy diferentes. El clima organizacional es la foto, o sea, es un momento específico, y la cultura es la película completa. Entonces aquí es donde nosotros tenemos, y es mucho más complejo cambiar una cultura que el clima organizacional. Por ejemplo, ahorita en salida en vivo, podemos tener un clima tenso, estresante, porque estamos, mejor dicho, cumpliendo fechas y tiempos que son muy, muy restringidos, pero eso no quiere decir que la cultura sea estresante todo el tiempo. Entonces ahí es donde debemos entender también esas dos variables y enfocarnos en cómo aportar y cómo soportar a nuestros usuarios para que en realidad sí puedan llegar a ese cambio transformacional dentro de la compañía, para que adopten, porque nosotros no vamos a implementar todo un proceso de sembrado si en realidad no estamos teniendo la cosecha. O sea, nosotros hacemos todo un proceso de agricultura, de técnicas, de buenas prácticas de manufactura, de el abono, de la semilla, pero ¿cuál es el resultado? Pues la cosecha. Si nosotros no estamos teniendo la cosecha, pues ahí hay algo que está fallando, y en la mayoría de los casos, 36% de las veces es por un componente humano, por tema de cambio, porque las personas no están apropiando, no están siendo líderes de esta transformación dentro de la organización, y no les estamos dando los mecanismos para que lo sean. Ok. Entonces, súper, digamos que claro, que le inviertan, a mí me encanta eso, es súper concreto, claro, esa inversión a nivel de presupuesto pues no puede ser solo el pedacito del 8% para lo que es realmente importante cuando nosotros ya hemos detectado que el tema tiene que ver con personas. Sandra, por acá también nos preguntaban hoy cuáles son esas plataformas que hoy ya están, digamos que mostrando ese ROI en términos de eficiencias o de, digamos, como de productividad. También nos hacían esa pregunta en nuestro chat. Sí, ahí, bueno, para el tema de las plataformas digitales de adopción, dependiendo también pues de las herramientas del software que estés implementando, pues nosotros hemos trabajado con varias. Entonces, por ejemplo, si estás implementando una Oracle, se recomienda la Oracle Guided Learning, porque pues está embebida dentro de la aplicación. Si tú estás implementando SAP, se recomienda WalkMe, que de hecho ahorita SAP compró esta nueva aplicación. Tenemos Whatfix también. Entonces, dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr, para qué software lo estás implementando. Y estas plataformas te permiten no solamente dar un soporte en tiempo real de este entrenamiento, sino que también te ayudan a monitorear estos comportamientos, te ayudan a monitorear estos puntos de fricción, y aquí tú puedes validar, no, en realidad la gente está teniendo un problema al momento de crear la factura porque no tengo un soporte, no tengo una ayuda específica. Una persona se tarda 51 días en tratar de ver cómo hace una transacción en el sistema. 51 días en todo el año. ¿Por qué? Porque maneja más de 10 aplicaciones. Si tú le colocas una plataforma digital de adopción esta confianza
se aumenta entre 2 y 4 veces y esto hace que la persona sea más productiva y que se minimicen los tickets de soporte en un 30% aproximadamente. Fíjate que me encanta la conversión que haces porque realmente estás dando cifras de cuánto cuesta mantener una mesa de ayuda en las implementaciones de cualquiera, digamos, de estos sistemas. Y realmente cuando uno hace la tasa de conversión de menos tickets, menos de, digamos, recursos invertidos en mesa de ayuda y que de manera preventiva las personas precisamente puedan tener ese músculo entrenado del que hemos conversado para poder realmente capturar el valor de esa implementación y del uso de esa tecnología. Entonces, creo que esa conversión que haces me parece muy, muy interesante sobre todo para ese gobierno y para esos datos y esas decisiones que uno tiene que estar tomando, sobre todo un proyecto de implementación de este tipo de tecnologías. Sandra, ya vamos llegando, digamos, como a la culminación de este webinar. Por supuesto, digamos que no queremos irnos sin dejarle también a todas las personas que nos están viendo en las diferentes geografías, desde Chincha Américas también hemos comprobado que usualmente cuando nosotros hablamos de apropiación, creo que digamos que en esas 4 fases, cuando descubrimos quién es el usuario, cuál es la estrategia de cambio que tenemos que hacer, cuál es esa puesta en marcha, cuáles son esos datos, creo que hoy en datos ya tenemos una muy buena referencia y también en ese nivel de madurez de cómo podemos transitar de un estado a otro, creo que va a ser bien interesante. Si tú tuvieses que darle una recomendación a las organizaciones que buscan convertir esa tecnología en crecimiento real, eficiencia y ventaja, o sea, ¿cuál sería tu 1, 2, 3 de esta conversación? Ya sabemos que inviertan más en temas de cambio. ¿Cuál sería ese segundo y tercer consejo que tú hoy le dejarías a nuestra audiencia? La parte de liderazgo, súper clave, que en realidad el liderazgo esté comprometido con ese cambio transformacional y soporte a los usuarios en tiempo real para que ellos en realidad sí adopten esa nueva tecnología, y en ese soporte no es solamente decirle, bueno, así lo vas a hacer con estas plataformas digitales de adopción, sino desde el principio entender cuáles son esas problemáticas, porque muchas veces los dejamos al final y no nos damos cuenta cómo resolver esos problemas. Entonces sí, yo incluiría desde el principio entender las problemáticas de cada uno de estos usuarios, involucrarlos en el proyecto, no decirles solamente al final en la salida en vivo, mira, esto fue lo que cambió, no, desde el principio involucrar a todos los interlocutores claves. A veces pensamos que solamente los mandos medios son los que tenemos que involucrar en las definiciones de los proyectos y a veces el que está haciendo la transacción es el que sabe cuáles son todos los dolores de cabeza que tiene que enfrentar. Entonces, liderazgo, inclusión comprometida de estas personas, de usuarios finales y también soporte en tiempo real de las personas. Súper. Bueno, Sandra, y a digamos que todas las personas que hoy nos han acompañado, tenemos una muy buena noticia. Si ustedes como clientes o como organización han estado o están implementando o están pensando ya sea actualizar su plataforma o están precisamente en un momento interesante, no solo de adopción tecnológica en este tipo de plataformas, sino también esto aplica para todo lo que estamos haciendo con IA y demás. Aquellos clientes que se hayan inscrito en nuestro evento, pues vamos a tener una conversación y a poder también obsequiarles todo lo que es este diagnóstico inicial de adopción digital para que sepan hoy cómo están en adopción digital y qué cosas deberían estar haciendo o gestionando para, de acuerdo a ese diagnóstico, poder estar gestionando. Sandra, muchísimas gracias por darnos hoy esta visual. Por todo lo que están haciendo desde TAM para todo lo que es el aprendizaje. A mí hay una cosa que me encanta de TAM y es que con lo que arrancamos este webinar, cuando nosotros hablamos de que el cambio tiene que ser en 3, 2, 1 y además no puedo sacar a las personas para poder hacerlo, pues qué mejor que una
plataforma de adopción digital para poder incrementarlo. Cuéntanos desde TAM, hoy ya cuántas empresas están acompañando y cómo está, si pudieses decir, ya para cerrar, hoy las empresas, por lo menos en una visual, no sé si Norteamérica, Latinoamérica, ¿cómo están en un promedio en su nivel de adopción digital? Hoy, ¿en dónde estamos parados? ¿O todavía hay mucho por transitar? Todavía hay mucho por transitar, desafortunadamente. De hecho, tú ves todavía muchos proyectos, el 70% de los proyectos no cumplen con sus objetivos. Nosotros estamos en Norteamérica, también Latinoamérica, hemos trabajado con sector público, con sector privado, educación, industrias en sector general. Entonces, en realidad nosotros vemos que sí es algo que es súper relevante y no solamente para un ERP, para temas de IA, para temas de agéntico, y que pues nosotros estamos incluyendo dentro de estas plataformas todo el tema de IA, porque de hecho estamos desarrollando una metodología agéntica de aprendizaje en donde con base en todos estos activos que se construyen en estas plataformas, las personas también pueden interactuar con inteligencia artificial para recibir información específica asociada con su empresa, porque no es lo mismo si yo estoy trabajando en una organización que en otra. Entonces aquí, con esta parte de IA y agéntica, nosotros estamos resolviendo estas inquietudes también de forma puntual. Súper. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Creo que todavía mucha tela por cortar. Invitamos a todas las personas que se nos suman hoy. Si quieren ver todo el webinar completo, recuerden que esto también queda en nuestras redes, también en nuestro canal de YouTube. Y recuerden que también pueden seguir nos pueden seguir desde Change America hacia TAM. Nos encuentran también como TAM Training en LinkedIn y bueno, en todas nuestras redes de Change Americas, donde nuestro equipo de marketing pues también les estará recordando para que sigamos en contacto y sigamos conversando. Muchísimas gracias y a todo el equipo de soporte, muchas gracias por este espacio. Sandra, un gusto. Muchas gracias y espero los seguidores en LinkedIn para poderlos ayudar con sus dudas. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Chao. ¿Estás preparado para la nueva revolución cultural? Una nueva generación de desarrollos tecnológicos y la automatización del aprendizaje impulsan cada vez más la revolución de la fuerza laboral. La cultura organizacional de tu compañía determinará el éxito en la transformación. No te quedes atrás. En Change Americas hacemos que tu organización desarrolle y fortalezca la cultura para ejecutar las nuevas estrategias de negocio, desde el mindset hasta la apropiación. Nuestro modelo incorpora tecnología disruptiva, predictiva y escalable para el talento humano y la experticia de más de 25 años como líderes en transformación cultural en Latinoamérica. Entremos en contacto www.changeamericas.com. El cambio, corazón de la evolución organizacional. Las fallas en la operación, la escasez de recursos, los problemas de adaptación, comunicación y flexibilidad son algunos síntomas de un problema común en la gestión del cambio de tu organización. En Change Americas acompañamos a las organizaciones en procesos de transformación asociados a cambios en las estrategias de negocio, tecnología, procesos, integraciones y reestructuración. Toma una decisión inteligente. Transforma tu organización de cara al futuro con un modelo efectivo y responsable con tus colaboradores. Más de 25 años como líderes en gestión del cambio en Latinoamérica y la confianza de más de 1,200 clientes avalan nuestro compromiso con tu organización. Entremos en contacto www.changeamericas.com.